qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, 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 Roberto. A pesar de todas las dificultades que están apareciendo en nuestro país y sobre todo de mucha gente que todavía está con angustia, con desesperación, y si bien le abre un poco la esperanza para algunos, lo que se ha resuelto con respecto al retiro del 10%, hay otros que igual lo están pasando muy mal, inclusive yo mismo, que lo más probable es que muchas de estas cosas van a invertirla y el gobierno, una parte del gobierno no cree. El comercio está en parte interesado para que reinvierte en comprar cosas. Y lo que yo tengo como información de otros países, cosa curiosa, que muchos de estos 10% lo van a invertir en ropa y cosas por el estilo las mujeres. Entonces, es un dato que tengo nomás, pero hay que confirmarlo aquí en nuestro país. Lo que ocurre, si bien es cierto, el impacto en el corto plazo va a ser positivo para el país, porque se va a reactivar la economía, en el largo plazo van a haber problemas. Y ya una serie de instituciones internacionales, que son las instituciones que evalúan a los países, están diciendo que en el largo plazo, como consecuencia de este 10%, nuestro país va a bajar la clasificación. Eso va a significar que van a subir la tasa de interés para nuestro país y eso es muy negativo en el largo plazo, sumado a que los organismos internacionales y los inversionistas extranjeros están viendo con mucha preocupación el hecho de que los parlamentarios están pasando por alto la Constitución sin respetarla. Y eso no da ningún tipo de garantía para las personas que quieran invertir en nuestro país. Por lo tanto, si bien es cierto, en el corto plazo están todos felices, porque se ven cosas positivas, efectivamente, se va a reactivar la economía, en el largo plazo vamos a tener problemas. Eso no lo dicen los parlamentarios, ¿eh? Y es un tema que te quiero plantear, Giorgio, y quiero desarrollar el tema de la honestidad. Y la honestidad es fundamental y clave para un país. Yo saqué algunos sinónimos de honestidad: decencia, pudor, dignidad, en fin, rectitud. Y estamos viendo que en nuestro país eso, no sé si antes había más, pero hoy día no lo vemos, sobre todo en nuestra clase política. Lamentablemente, hace muchos años ya, de que nosotros estamos conversando sobre la honestidad, hay sobre como que el pillo, me parece como bueno ser pillo aquí en Chile, y como tratando al contrario como de hacerle el quite al borde de la ley. Eso tú tienes razón. A mí me preocupa mucho esto de que se estén saltando la Constitución por las razones que tú estás diciendo. Si yo fuera inversionista y me dice en un momento determinado, me da garantía la Constitución, y después veo que no, estaría muy preocupado. O sea, ¿qué va a pasar después del día de mañana con mis inversiones? Sobre el texto de cualquier cosa me la van a pirlar. Y como hay una tendencia en otros países característica de que se aprovechan y se apoderan de la empresa y todo lo demás, yo creo que hay un temor tal vez infundado, pero cierto, lamentablemente. Eso. Eso es un problema. Y mira, y parte de la honestidad es anteponer, ¿cierto? A los principios y los valores como eje fundamental. Por sobre los intereses personales, ¿cierto? Están los intereses de la mayoría, en este caso del país, y eso no se ha respetado. Entonces hoy día nosotros vemos reiteradamente que hay sectores que permanentemente, seguimos hablando de la clase política y por supuesto tenemos también que hablar de algunos empresarios que tampoco han sido honestos, ¿ah? Y eso también ha generado o le da argumento a ciertos sectores radicales de nuestro país, de la extrema izquierda, a justificar un poco todo lo que están haciendo. No se puede justificar por ese lado, pero sin embargo le dan argumentos para justificar eso. Pero hoy día vemos que nuestra clase política está llevando agua a su molino, o sea, aquí priman los intereses personales. No interesa, pero para nada, los intereses del país. Este 10% que se aprobó, detrás de este 10% que se aprobó, hubo algunos parlamentarios que legítimamente tenían observaciones, sin embargo fueron amenazados de muerte, hubo manotaje, y eso es grave, por un lado, ¿cierto? Gravísimo, por un lado, que se ejerza la política de esa forma, pero por otro lado también es muy grave el hecho de que esos parlamentarios sucumbieron a la amenaza y no quisieron perseverar en lo que ellos creían justo en ese minuto. Entonces actuaron de una forma cobarde, que en definitiva
llevó a aprobar este 10% a rajatabla, con las consecuencias que van a tener el día de mañana. Eso lo están diciendo organismos internacionales e inversionistas extranjeros. Algunas personas pueden decir, me importa un comino lo que piensen ellos, pero sí importa y mucho, porque si llega dinero afuera, dinero de inversión, no estos capitales golondrina que entran y salen, sino que dinero que vienen a ser invertidos en distintas áreas de la economía de nuestro país, si ellos no vienen, se va a generar una situación muy compleja en términos de empleo, ¿cierto? Y de reactivación del país. Claro, hay una cosa muy importante. Esto de que estén amenazando y que personas sucumban a la amenaza, yo creo que es muy delicado y muy grave. Pero también, ¿qué pasa en nuestro país a que empiezan a surgir la amenaza, cosa que no teníamos nunca anteriormente? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con nuestra sociedad a que en un momento determinado se permite amenazar y la gente se permita amedrentar? Por una parte, hasta se han amedrentado. Entonces, eso es insólito, novedoso y tenemos que atajarlo como sea. Y ahí tiene que la autoridad pensar de cómo sancionar esta conducta y no permitirla por ningún motivo. Eso por una parte. Por otra parte, fíjate, las leyes, como tú dices, se están haciendo de una manera que a mí me recordó Otto Bismarck. Otto Bismarck dijo lo siguiente, tanto, ¿no es cierto?, como hace la salchicha y las leyes, más vale ni saberlo. Efectivamente. Y con respecto a lo que tú dices, Giorgio, con respecto a lo que tú dices, también vemos con bastante estupor que algunos partidos políticos que son de centro izquierda son capaces de aliarse con la extrema izquierda para lograr el poder, transando todos sus principios y sus valores. Incluso principios y valores que sus operadores políticos, porque hoy día ya estamos hablando de operadores políticos, se pasean por los canales de televisión, Giorgio, pontificando con respecto a los valores, los principios, pero cuando tienen que negociar con la extrema izquierda para unirse y llegar al poder, transan todos esos principios, son capaces de votar leyes de aborto, son capaces de votar leyes de igualdad de género, son capaces de lo más vil y deleznable, tan vil y deleznable como la actitud que tuvieron ciertos senadores y diputados de derecha, ¿cierto?, que se unieron con la izquierda para votar este proyecto que es pésimo para el país, el 10%. El país no se va a caer a pedazos, pero es la antesala para destruir totalmente el sistema de fondos de pensión, que ha sido tan exitoso y lo hemos conversado 100 veces. Claro, tú me podrás decir, ¿cómo va a ser exitoso si esa persona jubiló con, qué sé yo, 150.000 pesos mensuales? Claro, esa persona jubiló por 150.000, es muy probable, ¿cierto?, que haya cotizado 1 o 2 o 3 o 5 meses en toda su vida laboral. Entonces, el sistema no funciona de esa forma. El sistema funciona cuando tú ahorras. Si no hay ahorro, veamos por qué no hay ahorro, pero no es que el sistema esté malo. Claro, es un tema delicado, porque efectivamente el día de mañana sabemos tú y yo lo que va a pasar. Cuando las pensiones se dan cuenta que no les va, van a exigir al Estado que se preocupe. Entonces van a volver al mismo problema, la misma cosa, por muchos motivos que son, oye, no me alcanza la pensión. Bueno, pues en parte te la farreaste, digamos. Pero eso no le va a importar en ese minuto. Y el gobierno, cualquiera que sea, se va a ver en duro aprieto. La otra cosa que yo creo que es inaceptable, a que tenga amenaza en los parlamentarios, cualquiera que sea, que diga, oiga, si esto no se aprueba, entonces van a venir de nuevo las huestes a quemar y votar todo. Entonces estamos viendo que ya desde ya no hay una política que diga nosotros no vamos a permitir a que salga gente de nuevo a quemar cosas, a poner barricadas y cuántas cosas le está. ¿Y qué están pasando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Están sobrepasados Carabineros. Lógico, porque Carabineros tampoco pueden actuar con toda su fuerza. Entonces ahí hay un problema serio, pero no me parece pertinente que se amenace, oiga, usted ahora hay otro poder, que es el poder en el de la violencia. O sea, hay además del Tribunal Constitucional, tenemos un tribunal, el de la violencia, cosa curiosa. O sea, depende de ello, si se acepta o se rechaza la cosa. Es gravísimo eso. Pero cuando tú dices que el día de mañana las personas que no tienen pensiones van a recurrir al Estado, ¿quién es el Estado? El Estado somos todas las personas que pagamos los impuestos.
¿Qué significa eso? Que nos vamos a convertir en Argentina, que 8 millones de personas, como lo conversamos en algún minuto, mantienen a 20 millones de personas, con lo cual es igual que una camioneta que tú la sobrecargas y anda pésimo, anda echando humo, anda con los amortiguadores al límite y en definitiva se va a fundir. Y va a perder la posibilidad, nuestro país eventualmente ya lo está haciendo, de acceder a créditos baratos, como así lo hizo en los últimos 15 o 20 años, en el extranjero. Es muy complicado, pero los parlamentarios no fueron honestos en decir, mire, y ojo, esto es re importante, ¿quién pagó el costo de la pandemia? Lo pagaron los cotizantes con su 10%. El Estado les dijo, nosotros les vamos a regalar plata, les vamos a dar incluso, además de regalarle plata, le vamos a dar un crédito por 1.950.000 pesos, de los cuales el 25% si quiere lo paga, si quiere no lo paga, con tasa de interés cero. Ellos, los políticos, ¿cierto? Y lo vamos a conversar, el por qué lo podemos conversar más adelante. Los políticos no le dijeron eso a la gente. Le dijeron, oiga, saque el 10% porque es suyo. Pero si usted saca el 10%, está pagando los costos de la pandemia. Usted lo está pagando, es ridículo con sus ahorros. Si el Estado le estaba regalando plata, es cierto, reconozco que el Estado fue súper ineficiente, no llegó a la gente con la velocidad que tenía que haber llegado. Pero los políticos tenían, en vez de decir a la persona que saque su 10%, que haber apurado al Estado, a Piñera, ¿cierto? Piñera, pon la plata en los bolsillos de la gente ahora, ya. Eso no lo hizo. Y eso tampoco se lo explicaron los parlamentarios a los cotizantes. Claro, yo insisto en una cosa que muchas veces la gente no entiende. A mayor cantidad de empresa privada, mayor impuestos. Por lo tanto, es muy importante que exista la empresa privada y ojalá que venga muchísimas más. Porque tal como tú dijiste, hay empleo, y yo digo, sí, y hay impuestos. El impuesto significa plata para el Estado, para que después invierta en tanta necesidad que tenemos el país. Entonces, si los inversionistas no se atreven, van a haber menos impuestos, menos empleo, y va a ser una debacle. No olvidemos que ¿cierto? El presidente de Argentina, y aquí lo recogieron un grupo también de parlamentarios, de gente, dijo, hay que nivelar hacia abajo. Vale decir, si todos somos pobres, todos somos iguales. Yo discrepo absolutamente de esa posición, y lo he dicho varias veces y lo repito. Yo prefiero Singapur, que dice, no, pues nosotros tenemos que nivelar, que todos seamos ricos, para decir que todos tengamos una buena vida y una buena calidad de vida con todas las cosas corrientes. Y en Singapur no hay cesantía, no hay delincuencia, no hay nada de las cosas que nos pasan en Chile. Y hace 20 años atrás, Singapur era igual que Chile, o sea que si ellos pudieron, nosotros también. Pero tenemos que cambiar un poco la mentalidad y sobre todo lo que están gobernando. En ese sentido, Singapur se puso muy firme y logró lo que nosotros deberíamos lograr. Siempre estoy mirando por qué capitalismo, ¿no sé, o comunismo o socialismo, pero si hay otras alternativas, muchas otras, está Filadelfia, está Dinamarca, hay muchas otras que son mucho mejores que a lo mejor que estos dos temas que estamos planteando. Y entonces digo, ¿qué pasa aquí? Y ahí la impresión que tengo yo es que hay intereses también particulares de partidos de mantener la cosa como está, les conviene. Nosotros lo hemos visto, por Dios que le ha costado rebajar eventualmente la dieta parlamentaria. No, pues, a mí no, porque venga, y hemos visto inclusive los comunistas que le han dicho, no, yo no voy a bajar mi dieta porque con eso no arreglo el país. Por favor, ¿y dónde está entonces la idea de patria? ¿Dónde está la idea de nacionalidad? ¿Dónde está la idea de Chile para Chile? Estamos aquí para todos, el gobierno para todos los chilenos. La oposición debería ser una proposición de que algunas cosas van a ser distintas, promuéveme algo distinto, muéstrame algo distinto y a lo mejor si le dé bueno la tomamos, pero no con el afán de destruir. Perdona, pero así me sale la cosa italiana. Totalmente. Mira, yo, y tú sabes, hace un par de años me tocó estar en Finlandia y en los países nórdicos en general, evaluando las políticas públicas en educación, salud, infraestructura, seguridad, en fin. Es apasionante ver cómo en las empresas que son del Estado siempre participa el privado y la hacen súper eficiente. Y me tocó conversar, porque se llegó a ese punto con respecto a los impuestos, que son altos allá. Estamos hablando entre el 40 y 45% de impuestos. No es poco. Entonces, conversamos sobre los impuestos y yo les pregunté a las personas,
¿a ustedes les gusta pagar impuestos? ¿Cómo? Me dijo. Primero me quedó mirando exhaustivamente y buscándome la pluma, a ver si tenía una pluma en la cabeza. Me dijo, no se trata de gustarme o no gustarme, hay que pagar los impuestos, decía. Porque es la única forma de tener, por ejemplo, una salud gratuita y universal y de excelente calidad, medido por todos los parámetros a nivel mundial. Una educación también gratuita y universal, y una educación, fíjate, que está basada según la necesidad del siglo XXI, sin ideología. Ya vamos a conversar con respecto a Chile. Cuando una persona queda desempleada, esa persona no sufre, porque el Estado va en ayuda a esa persona. La gente minusválida, el acceso a la cultura, por ejemplo, el ballet, la música clásica, todo lo que son las bibliotecas públicas, todo es de excelencia. Entonces, ellos te quedan mirando como diciendo, esa pregunta ni siquiera se hace, porque si nosotros cuidamos al Estado, que somos todos nosotros, el Estado nos va a dar de vuelta calidad de vida. ¿Te fijas, no? Entonces, es todo un tema. Fíjate que en términos de comprensión lectora, tienen una de las los mayores niveles de comprensión lectora a nivel mundial. La educación de ellos, según la prueba PISA, ¿cierto?, es una de las mejores del mundo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos, por ejemplo, en términos de comprensión lectura? Y esto es súper complicado porque atenta contra la seguridad del trabajador incluso. El 60% está medido de los trabajadores de nuestro país no entienden instrucciones básicas cuando las lees, instrucciones básicas en una empresa. Cuando tienen que leer un plano, por ejemplo, para ver cómo llegar de un punto a otro, el 53% de los trabajadores no lo entiende, con las consecuencias que tiene para la seguridad de ese trabajador. Por favor, Giorgito, no quiero monopolizar la palabra. Eso es un tema, digamos, bien importante. Yo sí que hoy día también voy a cambiar un poco de tema por el escalpor que ha creado realmente la situación de una niña que según ella dice que fue violada y después se suicidó. Es un tema muy candente y muy delicado. Siento la violación es uno de los peores crímenes que puede sufrir una mujer, sin lugar a duda. Y es el abusador donde lo que tiene es el afán de poder sobre ella. Es en el fondo la satisfacción de dominio. Pero al mismo tiempo hay dos cosas que quiero mencionar. Aquí los medios y todo el mundo ya lo condenó. Puede que tenga toda la razón, pero nosotros ya tomamos medidas de romperle vidrio, hacerle un montón de daño, amenazar también. Y creo que es un país que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a condenar a priori las penas. Lo más probable, por todos los antecedentes que han, que este hombre sea responsable. Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo tenemos siempre como que hacer que la justicia funcione bien. Y por supuesto que fíjate, cuando nos le dieron la medida cautelar hubo un escándalo público. Yo creo que claro, en ese minuto también uno tiene que considerar en este caso los jueces, que también cuáles son las cosas que van a pasar a nivel público. Eso por una parte. Por otra parte, quiero mencionar también que no salió en la prensa y me llamó la atención el sacerdote Tito Rivera, que también se suicidó. Y ese fue producto justamente de la presión que sufrió de la prensa. Y yo lo investigué en términos desde que lo hicimos la pericia judicial. Y es absolutamente inocente de lo que se le acusa. Él reconoció que es homosexual, sí, pero no tiene nada que ver con ser imputado de abuso sexual de un mayor. Y lo hemos investigado, le hemos hecho todas las pruebas, todas las cosas, y al final yo lo estuve asistiendo un poco ya afuera de la pericia. Estaba muy, muy afligido porque hay una cosa importante. Cuando alguien amenazado de esa naturaleza se aleja, se le escapa a todo el mundo. La iglesia lo abandonó, sus compañeros lo abandonaron, se sintió muy solo, desesperado. Yo traté de mantenerlo lo más que pude. En determinado momento, él, digamos, solo, abandonado, decidió por suicidarse. Y en eso tiene una gran responsabilidad los medios de comunicación. Por eso, como estamos en este medio, digo, seamos cuidadosos, no juzguemos y condenemos sobre todo. Podemos plantear sospecha, podemos decir, miren, parece razonable que esto pase, pero nada más. Y por último, quiero que la gente también lea este artículo. Los liderazgos femeninos lo han hecho muy bien. Es una cosa
una persona que me pareció muy, muy importante, porque además ella dice la fragilidad de la sociedad basada una vez en la fragilidad de los lazos sociales que tenemos y que están, lo que tú señalas ahí. Y esto hace que hay grupos que tiendan a pensar en sí mismos. Están pensando en sí mismos y no en la necesidad de la cosa social. Entonces, repite un poco esta mujer algunos alcances que estamos hablando nosotros. Y como está escrito, digo, por favor, léanlo. Le va a hacer bien. Con respecto al primer caso que mencionaste, efectivamente hay muchas denuncias en contra de este muchacho. ¿Ah? Y hay un video que lo tomó, que lo grabó un trabajador, creo que un guardia de un supermercado, donde a ella se le ve en estado de ebriedad, y ella dentro de su estado de ebriedad, ella rechazaba, ¿cierto?, los impulsos de este muchacho, pero ella no tenía cómo defenderse porque estaba totalmente ebria, pero se notaba que ella no quería, y eso no justifica una violentación de sus derechos, ¿te fijas? Además que hay antecedentes, yo no quiero juzgarlo ni mucho menos, pero ese video es bastante decidor con respecto a la negativa que tenía ella para acceder a una relación sexual consentida. Ella no quería tener una relación sexual consentida. Ella no estaba consintiendo eso. Entonces eso se ve claramente en el video. No quiero enjuiciarlo, para eso está la justicia, pero ese video es muy revelador. Y con respecto a Tito Rivera, al sacerdote que se suicidó, efectivamente él reconoció ser homosexual. No tengo los antecedentes que tú tienes porque tú lo investigaste, tú fuiste parte del peritaje. Pero eso pone nuevamente, y algunos van a decir que no tiene nada que ver una cosa con otra, el tema de este juramento que hacen los curas con respecto a su sexualidad, ¿cierto? Claro. Ponen nuevamente el tema sobre la mesa. ¿Ah? Sí, hay un problema importantísimo ahí. En las condiciones de una persona mayor de 50 años, lo acusa a él de haber abusado de un hombre de 50 años, ¿no es cierto? Que es un hombre más que llama la atención, un hombre ya que tiene todos sus potenciales, tiene todas sus facultades, pero además, por las enfermedades que tenía, yo puedo decirlo brutalmente aquí, no tenía erección, no tenía deseo sexual, no tenía nada de eso. Entonces, ¿cómo pueden acusarlo de abuso de una persona que está con anedonia, que está sin apetito sexual, sin ninguna de esas cosas, y además está con diabetes? Hay una serie de cosas que era imposible que hubiera tenido ni siquiera algún deseo de tipo sexual. Y sin embargo, la prensa lo castigó por no averiguar. Eso me preocupa. En cuanto a lo que tú dices, la violación considero una cosa muy delicada, muy seria. Y ahí las mujeres hoy día un movimiento que dice una cosa muy cierta. Cuando dice el no es no. Y los hombres tenemos que respetar el no de la mujer y no menos todavía aprovecharse de una mujer que está en condiciones etílicas, por lo tanto no está totalmente consciente de lo que está haciendo y tú señalas algo importante que no conoció, sino que está desde ya manifestando que no quiere. Y por lo tanto eso ya es un abuso psicológico por el solo hecho de intentar algo. Y un abuso tremendo si además la está violando. Y eso es gravísimo. Eso significa que esa persona no tiene control de impulso y habrá que hacerse un muy buen peritaje a ver qué pasa con él, porque por los antecedentes que yo tengo, además hay acusaciones de otras mujeres que también han abusado. Entonces ya es una conducta reiterada. Por eso te digo, pero... Que sea responsable, no digo que no, pero yo espero que eso lo diga también la justicia, debidamente, digamos, informada. Con respecto a los curas, ¿cierto? A mí me llama la atención que si ellos son religiosos, creen en Dios, Dios les dio una sexualidad, y al no ejercerla, me da la impresión a mí que están negando un poco la obra de Dios. Eso es antinatural. Por lo tanto, nuevamente pone sobre la mesa el celibato. El celibato, a mi juicio, es antinatural. Y cuando algo es antinatural, revienta por alguna parte.
Por lo tanto, creo que es relevante discutir esto, y a lo mejor vamos a dedicar un programa con algún sacerdote para conversar este asunto. Yo creo que hay muchos sacerdotes que están dispuestos a conversarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y estoy muy de acuerdo con este minuto, todo lo que ha pasado. Obviamente, muchas personas cristianas, católicas, hoy día ya no van a misa, etcétera, han tomado como mucha distancia producto de esto. No confundir dos cosas y que la gente ha confundido. Una cosa es la pedofilia, abuso de menores, que eso en juicio no tiene perdón de Dios, por así decirlo. Y otra cosa es la homosexualidad, donde hay una relación entre un hombre con otro hombre. Son características distintas y no son mezclables. En tercer término, antiguamente el celibato no existía. En un momento determinado, se determinó, en no recuerdo en cuál de los concilios, de que ahora en adelante los sacerdotes son serios. Aquí hay algo, puedo decir, bien horroroso. No me acuerdo desgraciadamente el Papa que existió en ese minuto, puede ser Felipe II, no me acuerdo, existía un lugar, ¿cierto?, que era el prostíbulo para los sacerdotes. Y eso duró durante 2 años. ¿Por qué? Porque tenía mucha concubina, obvio, lo que tú dices, el instinto sexual es normal, el deseo de tener relaciones es normal. Entonces, manejar eso es muy difícil. Lo logra seguramente con mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucha dedicación espiritual, la sublimación que se llama. Pero al mismo tiempo, en un momento determinado dijeron, ya no, se acabó eso, y hoy día, entre paréntesis, es un convento ese lugar, lo santificaron. Pero ¿cómo será que durante 2 años reconocieron que el celibato era una cosa absurda, una cosa que tiene que ser voluntaria? Alguien que voluntaria quiere renunciar a su sexualidad y dejar toda su energía a la trascendencia divina, que bien está, pero voluntariamente. De hecho, ¿no es cierto?, en la iglesia ortodoxa no tiene el celibato y se casan y tienen hijos. Es bastante más normal eso. Entonces es un temazo harto importante donde yo insisto en la necesidad que tienen los hombres, porque en lo personal me ha tocado atender a varios sacerdotes que tienen obviamente relaciones con mujeres. Y están bien complicados porque de alguna manera se dan cuenta que son normales lo que le pasa, se enamoran, aman, y por otra parte se siente como que están, digamos, contradiciendo una orden de la iglesia, no de Jesucristo. La iglesia es la que está planteando eso, y la iglesia ha cometido muchos errores. Entonces ahí es donde tenemos que considerar y analizar esto. De alguna manera voy con Fernando Monte, que delante de los jóvenes dijo algo bien interesante. La iglesia se ha equivocado en muchas cosas, entre otras cosas, preocupándose demasiado de la cintura hasta la rodilla. Esa área se ha preocupado demasiado y considero que se ha equivocado en muchas cosas. Para que veas que eso es una cosa que tú tienes razón. Vamos a invitarlo al padre Miro Walsh, un teólogo, para que podamos conversar también sobre este tema. Tú introdujiste el tema de la iglesia y introdujiste el tema de este caso de abuso sexual, sí, que bueno, está en desarrollo, pero ya hay muchos antecedentes, y se derivó de ese tema los derechos de la mujer. Sí. Cuando una mujer dice que no, es no, y punto. Eso. Y punto. Me gustaría también desarrollar, en lo que queda de tiempo, el asunto de la seguridad de nuestro país. En Chile, hace una semana aproximadamente, en un asalto, mataron a la madre y a su hijo en Colina. No sé si recuerdas tú ese evento. Hace un par de días asaltaron en La Vega a un trabajador de La Vega, una persona que a las 5 de la mañana estaba descargando con su hijo de 8 años. Llegaron los delincuentes y lo mataron a tiro para robarle una plata que había recaudado. Ni hablar del narcotráfico, ni hablar de los asaltos, de los portonazos. De un tiempo a esta parte vemos que Chile se transformó en un país peligroso, como nunca pensamos que se iba a convertir. Siempre nosotros veíamos esto de Colombia hacia arriba, los países centroamericanos que son estados fallidos, donde la delincuencia, donde las bandas de narcotráfico son tremendamente crueles, y son países tremendamente peligrosos con una tasa de homicidio altísima. Y fíjate que estamos viendo los mismos números
o muy parecidos, o en vías de, acá en Chile, fíjate. Y eso a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque vemos un Estado que no existe, un Estado que no está presente, un Estado que, y a un presidente, por supuesto, que tiene un mandato constitucional, bueno, ya nadie respeta la Constitución, de resguardar la vida y los bienes de las personas, ¿cierto? Y los bienes públicos también, y no lo está haciendo. Es más, tenemos nosotros un ejecutivo, un presidente, que es un administrador de empresa, que frente a la agresión que recibimos a partir del 18 de octubre, se arrodilló y abrió la billetera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a la situación gravísima actual que está asolando nuestro país? Yo realmente estoy preocupado y desafortunadamente situaciones como esta las hemos visto en el pasado y terminan y derivan en cosas mucho más violentas. Por lo tanto, me gustaría saber tu opinión también con respecto a esto, Joel. Mira, un temazo, ¿eh? Un temazo. Y estamos viendo que toda la labor de policía que debería ser carabinero están también en este minuto sobrepasado en que las personas, sobre todo los delincuentes, ya le perdieron el respeto. Tenemos que recuperar el respeto de carabineros. Piensa tú que hayan quemado un carro lanzabombas, lo quemaron. Eso era inaudito hace por lo menos 20 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recuperar la autoridad, y les guste o no lo que voy a decir, la autoridad de repente se toma, primero con diálogo, y eso no funciona, tiene que ser forzosamente con la fuerza, no queda otra. Entonces, la fuerza tiene que ejercer la Carabineros sí o sí. De hecho, hemos visto cómo la Policía de Investigaciones, cosa que no ha salido a la prensa, se agarraron a balazo en determinado lugar, nadie supo, pero lo respetaron. Y hoy día respeta mucho más a la PDI que a Carabineros, porque también la PDI se está haciendo respetar. Saca la pistola y dispara. Tiene todo el derecho a hacerlo en legítima defensa. Aquí Carabineros lo insulta, hasta le disparan, y no tiene derecho a la legítima defensa de disparar de vuelta. ¿Cómo va a ser lógico a que estén asaltando una comisaría y de la comisaría no pueden disparar? Fíjate, porque a lo mejor matan a alguien y para qué te digo el escándalo que se arma. Entonces hay un temor. No solamente, disculpa, no solamente lo que tú dices, sino que muchas veces hemos visto cómo estas primeras líneas le tiran bombas Molotov a los carabineros y los queman. ¿Y qué es más grave todavía? Para que tú veas que tenemos un Estado fallido. Que después, en el ex Congreso Nacional, el senador Navarro y otros personajes le hacen un homenaje a esta primera línea que trató de quemar a los carabineros. ¿Y qué pasó? Que ni el Estado se creyó, ni los carabineros se querellaron.